tú quieras, como tú digas. Adelante. Bien, me voy a levantar también a escribir alguna cosa a veces. Bien, buenos días. La clase de hoy está dedicada al aulós doble. El aulós doble es un instrumento muy antiguo, aparece ya con los asirios y en Egipto, también los veremos hoy ilustrados, pero lo hemos escogido para esta sesión que tiene una relación directa con la tragedia. El aulós doble fue el instrumento escogido por los griegos para acompañar el canto de los coros, sobre todo de los coros que participaban en las tragedias, y en ocasiones también el de los actores o solistas. El aulós es un tubo doble, son dos tubos cilíndricos, pero son accionados mediante dobles lengüetas, como el caso de los fagots actuales y de los oboes actuales. Con frecuencia la gente habla del aulós como una especie de flauta. Las flautas existieron, por supuesto, con la misma antigüedad, tanto simples como también dobles, como ya se ha ilustrado aquí en otras clases, pero el instrumento constante, no solo en las tragedias, sino también en muchos actos de la vida cotidiana de Grecia y Roma, fue el aulós. Hubo aulós por todas partes, en las tabernas, en las calles, en los actos religiosos, sobre todo en funerales. La fama que tenían a veces los auletas profesionales no era una fama exagerada o un trabajo sino más bien denostado, es decir, acompañaban en los funerales y cobraban por ello, y a veces eran criticados por estas cosas. Hubo muchísimos tañedores de aulós en la antigüedad, sobre todo en Grecia y en Roma, y en la época dorada de Grecia, digamos la antigüedad clásica, en relación con las tragedias y con los festivales y concursos de música que había y de poesía, algunos alcanzaron una fama notoria y notable. Fueron auténticos divos en el sentido de las estrellas modernas. Se les reconocía por la calle, viajaban de una ciudad a otra, participaban en los festivales, en los concursos, y algunos de ellos, también algunos guitarristas y también algunos de los cantantes o actores, como se les quiera llamar, que cantaban, y acumularon grandes riquezas. También fueron criticados por ello. Por ejemplo, una crítica que se les hacía es que a todos estos auletas famosos que alcanzaron fama internacional en todo el orbe mediterráneo, vestían con ropas caras, coleccionaban joyas, acumularon riquezas importantes, y invariablemente todos ellos, es decir, las figuras, hablamos ahora, tenían un afán constante por conseguir instrumentos hechos con materiales especiales, muy adornados, instrumentos de precisión. Esto es una idea que hay que dejar clara desde el principio. La mayoría de tañedores de aulós de la vida cotidiana y pública, ceremonias, procesiones, funerales, tabernas, etc., tañían o tocaban con instrumentos ciertamente en algunos casos, como veremos, no demasiado elaborados, pero estas figuras a las que estoy aludiendo invariablemente no. Ya lo veremos cuando nos acerquemos a la tragedia, retomaremos algunos de los temas del aulós. Hoy veremos ya algunos de ellos, o haremos alusión, con mecanismos que permitían tapar ciertos agujeros, destapar otros, o en materiales ciertamente nobles. Es decir, hoy haremos una clase más bien tipo técnico, lo que son las características del aulós, y mostraremos representaciones antiguas, griegas y de todas estas épocas, y en una segunda parte puede que sea independiente o puede que esté vinculada a la tragedia, y lo resolveré en las próximas semanas. Volveremos a completar este tipo de cosas. Es decir, ¿por qué se eligió el aulós como instrumento, no voy a decir favorito, sino único? El que estaba invariablemente presente en los espectáculos dramáticos. Esto incluye tragedias, comedias y también dramas satíricos, que fueron otro género que practicaron los griegos. Fue invariablemente el aulós, un aulós doble, y eso es lo que vamos a ir ilustrando. Ya Aristoxeno nos da una clasificación de los aulós en 5 clases, o en 5 tamaños, o algo así. El más agudo de ellos es llamado soprano por algunos autores modernos, especialistas en este tema. También hay relatos citados por los mejores autores contemporáneos, por ejemplo Gustav Ries, donde nos informan que nos han llegado relatos de dúos de aulós y cítara. Esto es lo que hay que entender. Un dúo no es alguien que canta y alguien que le hace un acompañamiento, bueno, en el sentido moderno al menos.
y aquí tampoco habría que verlo así, es decir, no hay por qué suponer una voz principal y una voz subordinada, sino más bien una especie de diálogo entre ambos instrumentos. Es más, teniendo en cuenta que el aulós, a menos que los dos tubos sean iguales y tengan el mismo número de agujeros en el mismo lugar o punto del tubo, en ese caso sí producen las mismas melodías, pero si no, como hoy ilustraremos, hay un buen número de ellos que esto no es así, son tubos de longitud diferente y los agujeros están dispuestos también de forma diferente, siendo uno de los dos instrumentos que estamos citando en estos dúos un instrumento al menos difónico. Bueno, hay 5 tamaños, no hace falta que los ilustre aquí. Ellos los describen así: uno para muchachas, otro para niños, otro para tocar con cítara, pero sabemos que correspondían aproximadamente a los registros de la voz humana. Es decir, los registros no son algo absoluto, no hay una nota invariable límite superior e inferior por la cual se puede decir un bajo es esto, sino que hay cierta variabilidad, pero aproximadamente. Es decir, había diferentes tamaños de aulós, presumiblemente para acompañar o duplicar o lo que fuera cuando la música era pareja, es decir, cuando tocaba junto con los cantantes o con el coro, a diferentes rangos o registros de voz. El registro aproximado de un aulós típico es superior al de una octava, y lo principal que hay que entender es que el aulós es un tubo cilíndrico, no cónico, es decir, diríamos que son algo así como dos clarinetes, dos clarinetes con caña doble o algo así. Quiero decir, mientras que el oboe, cualquier oboe o dulzaina o por lo que se quiera ver, es un tubo cónico que hay por todo el mundo, es un instrumento folclórico muy frecuente, es un tubo más o menos elaborado, más o menos perfeccionado, pero lo que distingue a los oboes es precisamente eso, esta doble lengüeta, pero también el tubo cónico. Si aplicamos una doble lengüeta a un tubo de la misma longitud que el tubo cónico, pero cilíndrico, en ese caso lo que suena es una octava más grave. Es decir, los aulós dobles, debido en parte también, bueno, las cañas no piensen que eran rudas y primitivas como eran tan antiguas, ¿verdad?, sino que había toda una... Es decir, las elaboraban ellos prácticamente del mismo modo que se elaboran hoy. Hubo también luthiers famosos en esta época, y ahora iremos ilustrando esto. Es decir, el aulós es un tubo doble, cilíndrico, con dos dobles lengüetas, tipo oboe, que produce un sonido, diríamos, zumbón, porque es más grave, es decir, suena una octava más grave, un sonido muy penetrante. No sé si han escuchado cromornos alguna vez, no sé, esto lo veremos en la Edad Media. El cromorno es un instrumento parecido, bueno, el modo de sonar parecido. Un cromorno es este instrumento que parece un gaiato, que en la Edad Media es muy frecuente, y tiene ese sonido así. Es decir, ¿por qué suena así? Pues porque dentro es decir, uno sopla aquí como si fuera una flauta, pero aquí dentro hay una cápsula en la parte superior donde hay una lengüeta doble. Es decir, la lengüeta en el caso del cromorno no está inserta entre los labios, entonces en el caso del oboe o del aulós, los labios amortiguan esa vibración. En este caso no, suena libre. Es decir, esta característica que estoy intentando señalar es más acusada en un cromorno, esa especie de sonido ronqueante, no sabría cómo decirlo. No llega a ser un frulati, pero tampoco es un sonido plano y nítido como el que emiten otros tubos. Es decir, cuando se toca un aulós de esta época, ahora veremos algunos, los había más cortos, con menos agujeros, otros más. Cuando se toca un aulós de esta época, si se toca a la vez en ambos tubos, solo se pueden tocar los 4 agujeros superiores, claro, porque están sujetándolo. Es decir, aunque el aulós tenga 10, si están tocando a la vez en los dos, solo pueden tocar entre los 4 superiores, pero si tocan en los de abajo, que hay agujeros abiertos antes, aquello no funciona. Bien, podemos empezar viendo algunos. Ahora les comentaré qué ejemplares nos quedan. Aproximadamente, hay varios centenares recuperados, pero no son aulós completos, es decir, son fragmentos o trozos, quizá lleguen al millar, es posible. Los que tenemos hasta ahora de todas partes, pero completos solo nos han llegado una escasa docena de ellos. Hoy veremos alguno.
Los demás pues no son fragmentos o trozos del tubo incompletos, y a partir de ellos se podrían reconstruir porque se han hecho cálculos y medidas, y se supone o se considera que una especie de aulós estándar alrededor de 45 centímetros, 45, en algunos casos 50, en algunos 40, se podrían reconstruir, es decir, completar algunos de ellos, pero con la docena escasa que tenemos completos, pues se han ido haciendo estudios en los últimos años, y parte de esa información es la que vamos a comentar aquí. Podemos empezar primero viendo algunos de los más antiguos, para entender que esto no es una invención de los griegos en el siglo IX o en el siglo V, sino que viene ya de los tiempos de los asirios y de los egipcios. En este tipo de representaciones, ya lo hemos aclarado, como son iconográficas, el número es decir, no tienen detalle, son más bien casi símbolos o abstracciones. Aquí sí que vemos al menos 3 agujeros, hay que suponer alguno más, pero en este tubo no se ve. Pero invariablemente son tubos dobles con lengüetas dobles. Bueno, estos son un poco más antiguos, ahora pasaremos a otros. Por ejemplo, en esta representación, que esta no la veríamos, o quizás sí cuando hablamos de percusiones y ritmos, aquí se ve una aulétride, aulétrides en tiempos de Grecia, no sé cómo la llamaban en Egipto, que toca 2 tubos de una longitud aproximadamente igual, pero cuyas manos están situadas a una distancia más que evidente. Es decir, evidentemente estos 2 tubos no están dando la misma nota. También se ha apuntado en ocasiones, los más críticos con estas ideas que intentamos documentar aquí, que nunca se tocaban los 2 a la vez, esto se ha llegado a decir, sino que en muchas ocasiones el auleta o el tañedor podía tocar, esto es verdad, puedes tocar un tubo o puedes tocar el otro. Pero si esto hubiera sido, no digo la única práctica, una práctica habitual, en alguna de las representaciones debería aparecer, y no aparece en ninguna. En ninguna representación que tenemos, ni babilonia, ni egipcia, ni griega, ni romana, hay nunca un tañedor de aulós que tenga solamente un tubo inserto en la boca. Siempre invariablemente, como en este caso, tiene los 2 a la vez. Esto también lo puedo aclarar ya por delante. También se ha dicho ya, pero aún así se podría bloquear un tubo y hacer sonar el otro, pero esto a cualquiera que toque oboe o dulzaina o lo haya tocado se dará cuenta que esto es muy difícil de hacer. Es decir, con 2 lengüetas dobles insertas en la boca, bloquear una para que suene la otra, esto es un equilibrismo atroz. En fin, ya lo iremos intentando aclarar algunos de estos puntos. Aquí tenemos una muy antigua, con un aulós que evidentemente da 2 sonidos diferentes simultáneos. Aquí tenemos otra del mismo tipo. En este caso, este tubo parece un poco más largo, bueno, de hecho lo es, y las manos de nuevo están distantes. Es decir, muchos de los aulós de las representaciones que tenemos, sí, se ven los tubos parejos y las manos en el mismo punto, pero precisamente en los aulós recuperados completos, ahora lo veremos alguno, un tubo tiene 7 agujeros y el otro tiene 9, o uno tiene 5 y el otro tiene 7, y cosas así. Hay alguno más, aquí tenemos otro caso, esta sí que la vimos en relación con otros instrumentos, 2 tubos de longitud similar, pero las manos evidentemente no están a la misma altura. Es decir, probablemente estos tubos no tenían el mismo número de agujeros o no los tenían en el mismo punto del tubo. En el caso de los recuperados se ve bien, ahora lo veremos. Aquí tenemos uno más, esta también la vimos cuando hablábamos de las arpas y las liras. Esta tañedora de aulós toca 2 tubos, este es casi el doble, no es el doble sino casi, los 2 están insertos a la vez y las manos, de nuevo, bueno, esto aquí es evidente, que no pueden en efecto dar la misma nota. Esta es la misma, esta idea de aquí. Aquí vemos otra que también enseñamos en la clase del ritmo. Aquí vemos 2 aulós, no se ve mucho detalle. Esta es una pintura egipcia, en fin, no tan esquemática como estas de arriba, pero aquí se aprecia cómo se diferencia lo que es la boquilla o la caña del cuerpo del instrumento, y en otras muchas representaciones también. Estas más antiguas no tienen tanto detalle, pero casi invariablemente
el artista, el que ha hecho aquello, el que lo ha esculpido, lo ha pintado, diferencia perfectamente lo que diríamos embocadura o caña de lo que es el cuerpo del instrumento. Bueno, esto no es exactamente un aulós, es un argul, es un instrumento folclórico muy frecuente en el mundo también. Los dos, el tubo de la izquierda, que es más largo, solo emite un pedal o una drona, un sonido continuo y ya está. Esto no es un aulós, pero ilustra cosas parecidas. Sí que tiene cañas aquí. Aquí tenemos otro tipo de dispositivo parecido, en donde sí, los tubos sí tienen el mismo número de agujeros y en el mismo punto del tubo. Este es egipcio. Aquí vemos una representación tópica griega y aquí se ven incluso cuerpos añadidos al instrumento, después los veremos mejor. Es decir, esto no es la caña, sino que es una especie como los barriletes de los clarinetes, algo parecido. Es una pieza añadida que hace que el tubo aumente su longitud, y esto que vemos aquí, después lo ilustraremos, es un dispositivo que se llama forbella, se escribe con PH, y es una banda de cuero. Al final de la clase lo ilustraremos en vídeos también. Profesores alemanes se dedican a estas cosas. El autor de uno de los artículos que van a ver hoy, de las imágenes, también sale tocando con una forbella puesta, una especie de bozal de cuero o algo así, que se aprieta fuertemente, tiene dos agujeros por donde se insertan las dos cañas, y el fin principal bueno, hay algún fin más descubierto. Se sospecha que permitía también la respiración circular o ininterrumpida, ya lo veremos más adelante. Pero el fin principal parece ser es impedir que haya fugas, porque no sé si han tocado un oboe, si tiene las cañas bien afiladitas y tal, es relativamente sencillo de hacer sonar, pero una dulzaina es terrible. Yo, si en Fallas o en San Juan ven alguno por ahí, les dejan tocar, si es chica se acercan, o si es chico les dejarán a las chicas y viceversa. O sea, una dulzaina, a no ser que la caña esté, es muy, ya no hacer sonar, sino mantener eso vibrando durante mucho rato sin que se interrumpa el sonido, es una presión muy exagerada. A los oboístas y a los flautistas también nos pasa. Es decir, en el interior del tubo, que la presión que soportan tus labios es muy elevada, más que en un clarinete o en otros dispositivos. Entonces, la forbella es eso. Claro, son dos tubos. Cuanto más corto el tubo, más cuesta hacer sonar, mientras que cuanto más largo y las cañas son más finas, hay más facilidad para que aquello vibre. Ya volveremos a este tema. Aquí se ilustra, esto os voy a pasar deprisa, no tienen mucho. Esto no es la caña, es esa especie de cuerpo añadido, que lo veremos mejor después. Aquí también son representaciones antiguas, incluso se acoplaban dos. Estamos hablando de un instrumento que en tiempos de Roma, en tiempos de Grecia, en torno al siglo I, antes y después, alcanza un desarrollo muy sorprendente. Estamos hablando de flautas con una precisión de afinación y mecanismos considerable. Aquí vemos de nuevo cómo se ilustra. Esta última sí puede representar la caña, estas dos son cuerpos. Aquí tenemos un aulós simple, es decir, monoaulós lo llama, una especie de, no es un oboe porque no es cilíndrico el tubo, perdón, porque no es cónico el tubo, sino que es cilíndrico. Y este es un flageolet ya más moderno, también diríamos tradicional, todavía se construye, se encuentran algunos con caña, con agujero tipo como los de la flauta. Aquí tenemos dos de las flautas de Pompeya, después las veremos mejor, fotografiadas. Estos instrumentos, esto que ven aquí, esto es un dibujo de un romántico, no recuerdo si es Engels o Smith, uno de los dos, de arqueólogos que desenterraban tumbas y excavaciones, etc. Este se encontró en Pompeya, y esto que ven aquí son mecanismos de metal, y aquí, ahora los veremos mejor ilustrados. Esto es un dibujo muy bueno, este simplemente ilustra el mecanismo de las cañas simples, también existe lo que digo. Aquí estamos ya entrando en Grecia. El aulós además era el instrumento propio del sátiro. El sátiro, al final el sátiro más satirón, o el más picarón diríamos hoy, no era el que tocaba la flauta de Pan y esas cosas que nos pintan, sino era el que tocaba el aulós. Con frecuencia se lo representa así. ¿Saben lo que es un sátiro, no? Mitad hombre, mitad cabra, persigue invariablemente a las ninfas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, es decir, es un ser
mitológico, a mitad de camino entre los dioses y el hombre, que invariablemente está en esas cosas. Por eso hablamos del género satírico también. Es una especie de humor, pero está vinculado a prácticas, no voy a decir, no debería decir sexuales, sino decir, este tema del sexo en la antigüedad pues no era igual que ahora. En muchas representaciones de vasos se ve a los griegos erectos, con príapo en alza, que se dice. Príapo es el órgano masculino. Así se los representa, porque en muchas de estas ocasiones se supone que están en fiestas o en simposios, y aclararemos qué es eso, y allí hay de todo. Hay filosofía, y hay música, y hay buen vino, claro, que puede estar ahí, claro. No. Bueno, esto invariablemente se lo asocia con el sátiro. Aquí vemos, esto es un sello, claro, pero corresponde a representaciones. Ahora veremos uno muy parecido. También aparecen las cañas perfectamente diferenciadas del tubo, una lira al caparazón. Aquí veremos unos pocos. Este es de Hickman, el libro completo es de Hickman, la compilación. Lise Manich es otra de las expertas en aulos antiguos. En este caso son unas pocas fotos del lobo erótico en Egipto antiguo. Esta es la que hemos visto antes. ¿Es la misma? No lo sé. A ver, hace un momento la hemos visto. No es la misma. Yo creía que era la misma. Esta mira hacia la izquierda, pues no lo es. No lo es. Y en este caso igual. Pareciera que está con los dedos en el tubo contrario. Yo no sé si esto puede ser un defecto, una representación pictórica y ya está, o qué. Pero lo que no se puede obviar es el hecho de que las manos están en puntos distintos del tubo y evidentemente no pueden emitir las mismas notas. Aquí se ve perfectamente las cañas de nuevo. Aquí vemos alguno también, es este de aquí, muy curioso por la misma razón. Tubos de igual longitud, pero las manos, es decir, si invariablemente todos los tubos que tenían igual longitud hubiesen tenido los agujeros en el mismo punto, no cabría encontrar estas cosas. Tienen la misma longitud, pero es probable que diferente número de agujeros o desplazados. Ahora cuando veamos uno más real entenderán lo que estoy intentando decir. Claro, si yo tengo un tubo perforado y toco los agujeros de abajo, aquello no hace fluctuaciones, el color del mi, pero no da notas distintas. Tengo que empezar a tapar, pero arriba lo he dicho antes de que entraran, que cuando se tocan dos aulos a la vez solo se pueden hacer sonar, o solo se pueden manejar los 4 agujeros superiores. A los 1-5 si eres muy hábil y de vez en cuando haces alguna combinación, y no los que hay por debajo. O sea, al revés no se puede hacer. Aquí vemos otro, aunque no se aprecian muy bien los aulos. Esta es una tañedora de aulos en un rito, tubos de la misma longitud, pero manos excesivamente distantes, diríamos. Bueno, de aquí no se puede saber mucho. ¿Acaso este sea un tubo de la mano izquierda como el que hemos visto antes, con pocos agujeros y muy distantes? Puede ser. Y por eso tiene la mano aquí. Perdón, ¿no es eso? Bueno, en este caso es la izquierda, ya me estoy liando. Bueno, de hecho, en los aulos de Pompeya, que hemos encontrado 4 que parecen conformar una familia, 2 largos y 2 cortos, se cree que se intercambiaban también de mano. Lo veremos dentro de un rato. Esta es una muy curiosa de Egipto. Aquí tenemos un vínculo con las primeras clases, los orígenes de la música, si los monos hablan o musican, o si hay humanos que se comportan en muchos casos como monos, dicho en plan cómico, claro. En este caso los 2 tubos no aparecen del mismo tamaño, aunque las manos del simio están en puntos cercanos. Bueno, se interpreta un animal mitológico, tampoco hay que buscar aquí. Pero bueno, venía a cuento, lo vi, qué curiosa. Hay alguna también parecida. Aquí tenemos una especie de sátiro humano, porque este no tiene patas de cabra, pero tiene un rabo muy largo. Está tañendo un aulos o un instrumento, como hemos visto hace un momento, con los tubos atados, no sabemos. Es de aproximadamente 1300, la anterior también. Este es aproximadamente 1300 a.C. Es decir, Grecia como tal todavía no existe. Pues aquí tenemos el instrumento del sátiro. Esta no se aprecia muy bien, está incompleta, es también de 1300. Dairo el Medina es el norte de Egipto, norte de África. Yo no llego a apreciar los 2 tubos, no sé si es que falta, lo he estado mirando, o es que están muy próximos. Pero ya los he incluido en un artículo, no importa. Aquí vemos unos pocos más. Este es de otros 2 autores, también dedicados a estas cosas.
El artículo es sobre himnos y canciones de rito, pero salen algunos aulos. Esto es una danza. Aquí tenemos uno con la forbella. Es decir, lo que se representa en los vasos, que hay bastantes vasos, entonces hay muchísimas de un cierto periodo, hasta el siglo IV más o menos abundan mucho. Se supone que lo que se representa en los vasos, porque esto es una decoración, esto no es como si hiciéramos no es un tratado de instrumentos, el que pinta el vaso lo decora, por los cálculos que se han hecho con los 10 o 12 que hay completos, recuperados, y las notas que emiten y todos esos enredos, se cree que hay una especie de aulos estándar que usaba la gente, los que decoraban los vasos cuando los pintaban. Es decir, ese aulos estándar es un aulos aproximado de 40 y tantos centímetros. También se cree que en algunos de estos dibujos, en este no, que este está bastante acabado y muy elaborado, pero en otros más así, menos acabados, también se cree que con frecuencia el artista o el artesano que pintaba esto exageraba un poco el tamaño del aulo, es decir, que las proporciones que dan en los vasos no tienen por qué corresponder a la realidad. Hemos visto algunos de Egipto muy largos, etc. Lo que sí parece correcto es que cuando se pintan tubos de igual longitud son iguales. Este de hecho parece un poco más corto, el que no se ve. Aquí tenemos uno de estos ritos funerarios o un sacrificio, y en parte por esto eran también criticados, porque la mayoría fueron instrumentistas profesionales que se ganaban la vida sin mayor fama, hubo muchísimos. Pero claro, iban a los funerales, que era un acto ritual y todo, y cobraban, como ahora el bolo, oye, es decir, exigían su dinero a cambio y a veces eran criticados por ello. En este caso no podemos distinguir mucho. Estas son unas pocas vasos griegos famosos. En algunos casos a estos instrumentos, bueno, ya según nos acercamos a la época romana o helenística, para que se hagan, pues si leen algo por ahí, para que no se líen. Esto es el año 0, hasta el año 60 después de Cristo, a esto se le llama época helenística, y a esto se le llama época romana, pero todo es Roma. Es decir, desde el siglo II o III, 2 y pico, antes de Cristo, ya no es posible distinguir una cosa de otra. Claro, tú sabes quién es griego y sabes dónde está Atenas, pero Roma adoptó el patrón griego, profesores griegos, esto creo que ya lo he comentado, cuando lleguemos a veces lo recordaré. Es decir, había 2 signos de distinción durante todos los tiempos de Roma, para que ustedes fuesen reconocidos como una persona culta, libre, un ciudadano de derecho, tuvieran las haciendas que tuvieran. Y estas 2 condiciones eran, uno, saber música, saber tañer y estar versado en música, y otro, hablar griego, además de la lengua que hablaran o el latín o lo que ustedes quisieran. Si ustedes cumplían esos 2 requisitos, además de tener los papeles en regla, claro, eran un ciudadano romano reconocido, y si no, pues había muchas capas, muchos trabajos y muchas otras cosas. Aquí vemos un aulos, tampoco parece exactamente igual, pero las manos sí están. Este es Apolo y teniendo la lira, y esto no recuerda, Atenea creo que es. Marcias, gracias. Aquí vemos un barbitos o una lira de estas bien construidas, y aquí un aulos doble. No es un sátiro, pero lleva camino, está en una posición. El aulos también se utilizaba o se vincula ese sonido zumbón, grave, muy penetrante, propio de los instrumentos con lengüeta doble, además difónico, por no decir polifónico. Era propio también a estos ritos orgiásticos de Orfeo y este tipo de cosas. Los ritos de iniciación en el culto de Orfeo, pues era un rito, había un protocolo ahí con inciensos y humos y cosas que se quemaban, y cuando llegabas a la sala donde te ordenaban ya llevabas un puntillo, ¿no?, que dicen en la calle. El instrumento, es decir, el timbre penetrante del aulos también se asocia con estas, no sé si lo llegué a aclarar, es decir, en el programa está, de todos modos eso se indica. Se asocia la lira con el culto de Apolo, mientras que el aulos se asocia con el culto de Dionisos. Por decirlo así, todo, para los griegos, todo cuanto era luminoso, o proporcionado, o geométrico, o pues yo qué sé, o el ciclo de los cielos, o está a la vista, todo lo que guarda proporción, eso era apolíneo. Mientras que todo lo que era orgiástico, caótico, por ejemplo la locura, las borracheras, la muerte, las guerras, todo lo que se tenía un orden. Cuando digo luminoso no quiero decir con luz, sino algo visible, ¿no? Mientras que todo lo oculto, incomprensible o ingobernable, como
las tormentas, el capricho del otro, todo eso se vinculaba al Aulos y a Dionisos, que después en la mitología griega es Bacos, el dios del vino, es el dios de las fiestas paganas, ¿no? De lo que no está al alcance de los humanos, digamos así. Con Apolo se podría hablar, mientras que con Dioniso solo te puedes ir de juerga o a hacer maldad de ahí o algo así. Lo simplifico mucho para que tengan una idea general. Estos no están tan acabados, este tipo de vasos. Aquí vemos un Aulos doble, las manos en el mismo punto, longitud aproximada. Igual, este pareciere que este es más largo. Aquí se ven incluso los cuerpos del instrumento que les digo, además de la caña. Aquí vemos otro, misma longitud, manos. Es decir, estos instrumentos existieron indudablemente. En tiempos de Roma se les llamaba a las tibiae serranae, eran un tipo, se las llamaba tibiae pares. ¿Eso qué significaba? Es decir, había instrumentos que eran tibiae o lo que fuera pares y los que no. Los pares significaba que tenían los mismos agujeros en ambos tubos y a la misma distancia. Es decir, que los dos tubos emitían los mismos sonidos, siempre que pusieran los mismos dedos. Lo diré más claro. Incluso en un instrumento par, ustedes pueden poner diferentes digitaciones en cada tubo. Esto es de cajón. Que suenen bien o no, eso ya es otra cosa. Aquí vemos otro tañedor de Aulos. Aquí no se aprecia muy bien, este parece un poco más largo. Este conjunto instrumental ya lo vimos, ya lo retomaremos cuando volvamos a la tragedia también, aludía el de pasada. En este caso los Aulos son más cortos, evidentemente no son el Aulos estándar o esos 4 tipos que hemos citado al principio, probablemente sea el soprano, el tamaño más reducido, y sí, aquí parecen las manos, esta pareciera que está más cerca de la campana que esta, pero aquí evidentemente no. Es un conjunto curioso, un tañedor de laúd que tiene varias cuerdas, bueno, en ese momento no recibía ese nombre, un tañedor de arpa, una tañedora de arpa, otros instrumentos y 2 Aulos dobles, no uno. Cierto, 2 Aulos dobles suenan más que uno, pero no exactamente el doble, esto ya lo aclaré también. Ya volveremos a esta imagen. Aquí tenemos otra colección de Landels, estos libros son muy recientes, bueno, este es del 2000, el libro de Landels, el de Barker y otros de los que proceden estas ilustraciones son de los últimos 10 años, esto ya lo advertí, al principio del curso no están traducidos, claro, pero están disponibles. Aquí veremos algunos interesantes también. Es una tañedora de Aulos sin forbella, se ve el cuerpo de la caña, se ve la caña, no podemos saber, este sí es más largo, pero no se indican agujeros ni nada. Aquí vemos otro con forbella, este es un boxeador. Bueno, es que en la Grecia clásica y en Roma lo que ven en las películas es poco, pero era un mundo mucho más próximo al nuestro, por supuesto, que la Edad Media, por supuesto, no tenía nada que ver. En Roma había de todo. Roma era la Babilonia o el París actual, donde había de todo. Casas de 6 pisos, ya les digo, auletas en todas partes, en las tabernas, algunos esclavos, en las calles, en cualquier acto público, por todas partes había aulos, también pandouras, luthiers, ahora les indicaré un par de ellos. Solo se ha conseguido identificar un taller de constructor de instrumentos y eran muy apreciados, es decir, los auletas famosos en todo el Mediterráneo, riquísimos, estos querían el mejor constructor y querían un instrumento forrado en plata, o sea, con baños de plata y con mecanismos y con todo lo que esto existió. Solo se ha conseguido localizar uno en Delos, en la ciudad de Delos, cerca del templo de Apolo. Se sabe de la existencia de otro en Corinto, por una referencia, y hubo más, indudablemente, tuvo que haber. Aquí vemos un simposio, ya aclararemos lo que es un simposio cuando hablemos de la tragedia, un lugar interesante, ninguno de ver. Y aquí vemos 2 tubos que no son iguales. Las manos sí están parejas, pero no son iguales. También acompañaron lo que estos solían ser esclavos, es decir, había auletas profesionales que se ganaban la vida así, los autos que hemos citado, hubo auletas que consiguieron fama tal, y después también había esclavos o las famosas aulétrides. Las aulétrides tañían en los simposios y eran algo así como, no voy a decir proxenetas de lujo, pero algo similar, ya lo aclararemos. Aunque no siempre entrasen en batalla, es que tienen un sonido muy... Un oboe, ¿han oído un oboe? Tú pones un coro de 40 personas y un oboe, hombre, no podrá hacer, si cantan fuerte no podrá hacer la melodía, pero oírseles se le oye.
La doble lengüeta tiene esta característica, más grave, más ruda y cilíndrica, y doble, pues claro, el sonido es muy prominente, es decir, su timbre es tan característico, el del oboe, y en las orquestas pasa igual. Se ponen a tocar y tú invariable, y en las orquestas clásicas esto se aprecia mejor. Estas orquestas clásicas, digo, del periodo clásico, 1700. El timbre del oboe es casi inconfundible, casi se mezcla mejor una trompeta en determinadas frecuencias, pues se funde mejor que el de un oboe. En el caso del aulos esto se ve exagerado, solo que por lo grave. Bueno, también acompañaban al combate. Ahí tenemos uno muy curioso, es un coro animal. Esto probablemente corresponde a algún espectáculo de alguna tragedia o alguna comedia en la cual se criticaban unos a otros, tal poeta, tal otro, bueno, se criticaba de todo. Dice coro animal, pero claro, no es un animal, hay un tío aquí debajo, bueno, tío no sé si se puede decir, ya veré si lo corto, porque esto igual. Y el auleta es el que dirigía los coros. Una vez empezaba el espectáculo, no era el director de coro el que llevaba el gobierno de la música, era el auleta, ya lo ilustraremos también en detalle. Aquí tenemos otro, tubos similares, manos en el mismo punto, dos efebos, bueno, este no parece tan joven, pero erectos, en efecto, perilla con alza. Este no, igual no le toca hasta dentro de un rato, pero son... Esta es muy parecida, creo que es la misma, sí, es la misma, y se utilizó mejor. Aquí vemos una flauta traverso, toca igual que ahora, y hubo también dispositivos, bueno, no voy a decir como las de ahora, pero vamos, instrumentos perfectamente afinados, y que ustedes reclamaban, oye, estoy pagando el instrumento, este no, dame este, lo probaban, etc. La flauta traversa larga se llama plagiaulos, ya la hemos visto en Egipto, estas que se tocan a veces la tenían así de lado, a veces la tenían en posición de traverso, sí se llama plagiaulos. Pero ya ven cuál es el mecanismo, igual, o sea, similar. Aquí vemos una auleta no tan solemne, dice Mendels. Aquí se ven los dos cuerpos y la caña, diferente, aquí igual. Ha añadido dos cuerpos al tubo y la caña. Los tiene separados. Esto es lo que les he indicado. Aquí ven perfectamente. Claro, esto lo puedes hacer de una forma más ruda, digamos, más de dar por casa o para tocar en casa o en el bar, lo que tú quieras. Pero si eres un luthier, esto lo haces, claro, no haces 15 tubos, haces 50 y escoges los mejores. Vendes todos los que puedas. Pero si te viene un experto, evidentemente, no, este le falla tal, no, esto es igual. Entonces, ¿qué ahora? Esta es la caña, estos son los dos cuerpos que se pueden aumentar, se pueden quitar. Es decir, que algunos de estos también. Algunos están en una pieza, son una pieza, ahora veremos alguno cortito, pero los más largos están hechos en varios cuerpos. Luego que entienden la dificultad de esto, si no tañen vientos, no lo sé, viento madera. Es decir, no puede haber fugas. Haya corcho aquí, haya madera o lo que le quieran poner. Con frecuencia se utiliza, si tú pones hilo ahí y lo mojas, eso también funciona, es estanco, lo mojas cada vez, sea el sistema que sea que utilicen, no puede haber fugas en ningún punto, porque si no, las notas dejan de sonar. Una no sale, la otra se interrumpe, cosas así. Bueno, esto es un esquema, es un diagrama, no corresponde a un instrumento real. Aquí vemos la bolsa donde las guardaban, una auleta con sus dos, aquí incluso bolsas para las cañas. Bueno, hay que entender, los que son profesionales, viven de eso, ¿cómo no van a cuidar su herramienta? No estamos ahora en los tiempos del cromañón con las flautas de hueso, sino en una sociedad compleja, con estamentos, con estratos, con trabajos muy diferenciados, cuanto mejor. Esto de la diferenciación también se atribuye al cromañón. Quizá nos distanciamos del neandertal o tomamos mucha ventaja por eso, porque como éramos grupos más grandes, podíamos especializarnos en el trabajo. Explicaré, todos podemos tallar flautas, todos podemos construir arcos o lanzas, pero si cada uno de los que estamos aquí nos dedicamos a hacer solo una cosa, evidentemente mejoraremos. No sé si es bastante evidente. Es decir, si cocino, tallo aulos, cazo, si hago un poco de todo, puede ser bueno. Pero si hago siempre lo mismo, claro, los aulos las flautas que yo tallo, los arcos que yo haga, voy perfeccionando la técnica. Después yo le doy aulos a ella me da arcos a mí, digo, dentro del mismo clan. Esta también se ha apuntado como una de las razones de que el cromañón haya continuado y el otro no, pero esto tampoco está muy claro. En estas sociedades que estamos tratando ahora, Mesopotamia, en Antiguo Egipto, son sociedades muy complejas, no podemos decir primitivas, ni en ningún sentido. Si quieren el religioso y tal, pues bueno, si quieren podemos hablar así, pero en la vida real
que no haya electrónica, que no haya la tecnología y la ciencia que hay hoy, no quiere decir que son lentos, ¿no? Esto lo he dicho en alguna ocasión. La misma proporción de tontos seguramente la ha habido en todas las épocas, pero lo mismo ocurre con todo. Es decir, no podemos juzgar a todos los griegos por la imagen de un griego ahí teniendo lira y mirando, especulando los astros, ni a ningún egipcio por el sacerdote, sino que son sociedades muy diferenciadas. Hay oficios, hay especies, construyen barcos, construyen pirámides. Narices, tú dirás cómo se hace eso. En la vida de un hombre no da lugar a construir una pirámide o cualquier otro. Estos artefactos más simples sí, pero evidentemente, claro, no es que evidentemente, sabemos que existieron, casi en cada ciudad había un músico que se había especializado en tocar, pues en construir cosas, y se sabía quiénes eran y quiénes eran los mejores. La profesión, como diríamos hoy, ¿no? Algo así. La profesión de ableta era muy frecuente, muy extendida. Bueno, esto ilustra cosas que ya hemos visto, no tiene más misterio. Aquí vemos otra tañedora de aulos con los tubos separados, no se puede apreciar, parecen la misma longitud, tampoco parece que esté en un acto de tocar, ¿no? En fin, estas son representaciones que se hacen. Este lo hemos visto antes con menos definición, ahí se ve la forma y ahora la veremos tocando y sonando realmente. Otra vez de nuevo los tubos se nos insertan, incluso bolsas para estas cosas no ya sabemos, pero algún dibujillo, los materiales no resisten. Este es un aulos típico de 35 centímetros más o menos y 9 milímetros de diámetro, en este caso pentatónico. Si tiene 6, pues puede más notas. Y aquí ven algunos de los mecanismos que no les voy a poder mostrar porque no han sobrevivido. Bueno, en el ejemplar de Pérgamo sí, se encontró uno en muy buen estado y gracias a eso se sabe. Esto no estaba todo el tubo cubierto con un sistema Boehm como las flautas actuales, eso no. Pero en los extremos sí, había dos tipos de mecanismo, algo parecido a las llaves actuales, que tú desde donde tienes el dedo la mueves y haces que ésta se desplace y tape a este o tape a este. Pero repetiré lo mismo, pero no ha de haber fugas. O sea, taparlo no es cubrirlo. Si tú lo cubres, pero cuando soplas aquello se levanta y dejas escapar aire, eso no funciona. Aquí nadie tañe maderas. ¿Viento madera? Sí. No digo, es posible, que las maderas a veces no sabemos nada del piano ni qué hay dentro y los pianistas no saben nada de esto. Todavía hoy sigue ocurriendo más de lo debido, claro. Aquí hay otro mecanismo que no es exactamente igual, es una especie de cilindro circular que según se haga girar en un sentido o en otro, pues lo mismo, permite que un agujero u otro quede destapado. Pero insisto, sin fugas. Cuando digo fugas no digo un chorro de aire, digo una grieta para la onda. Y aunque no escape el aire, esto ocurre con los oboes actuales y con los clarinetes también. Aunque propiamente en esa grieta no escape el aire, o sea, por más que soples tú, ves que aquello, esto lo hacían en las bandas hace años, ahora no lo sé, que usaban instrumentos muy viejos ya que pasaban de generación en generación. Cuando uno empezaba a fallar, para averiguar si había grietas, se hacía así. Es decir, encendían, liaban un cigarro o incluso un trozo de papel, el maestro que veía ahí en la banda, entonces quitabas la caña al clarinete, si es el clarinete la boquilla, si es el nuevo de la caña, tapabas todo y él o alguien tapaba con la mano o metías algo en la campana, entonces soplabas. O sea, el que sujeta, eso se puede hacer. Para que suene todo el tubo en toda su longitud está todo tapado. Alguien tapa abajo o mete un trapo o algo para que no escape el aire, entonces quito la caña, inhalo humo y lo meto dentro, pero a presión, lo empujo. No lo puedo meter porque si no está abierto no cabe, sino que empiezo a empujar. Entonces al cabo de 10 o 2 segundos veías que en algún sitio un hilillo de humo empezaba a salir, grieta. Eso es lo que quiero decir. A lo mejor no hay una fuga real de aire que tú no la notas, pero hay una grieta y el sonido en esa nota o en varias consecutivas se quiebra y ese instrumento no sigue. Es decir, estos mecanismos que aunque los veamos aquí pintados así, dibujados como en un tebeo, son mecanismos precisos, porque si esto da vueltas, gira, pero por ahí que se escapa el aire, no hace nada. Ese no es el caso. Aquí vemos uno, como les decía antes, el instrumento del sátiro, típico, sátiro típico, este sí que es humano. Tubos iguales, pero manos en puntos diferentes. Probablemente sean tubos que tienen los agujeros en diferentes
ubicaciones a lo largo del tubo. Y aquí vemos, por ejemplo, una trona articulada, como uno de los tubos puede cambiar, de hecho cambia, es decir, es una especie de pedal, una polifonía de los tipos más simples, como hemos visto en algunas de las clases de estética. Y como el otro tubo se mueve, modula, claro que se van creando diferentes intervalos. Esto es de cajón. Bien, esta serie que tengo aquí es de Stephen Hagel, al que vamos a escuchar ya mismo. Stephen Hagel es un experto en estos temas, aquí está, el libro es del 2009, es este libro. Y hemos extraído de ahí, bueno, editado en el 2010, hemos extraído, ahí es donde vamos a ver las fotos de algunos de estos instrumentos completos que se han recuperado. Los puedo indicar, no me gustaría pasar, no, voy bien, mira, sorprendente. Es decir, he dicho antes, hay centenares de fragmentos o trozos de aulos, pero completos, apenas una docena escasa. Uno es el ejemplar del Louvre, ahora lo iremos tocando y también en foto. Son este y el de Elgin, son del Egipto tolemaico. El Egipto tolemaico es un periodo de Egipto que abarca hasta el 30 a.C., es decir, desde el 330 hasta, claro, el norte de Egipto es griego. En tiempos de Grecia y Roma, Egipto sigue existiendo, pero ya no es, bueno, es una potencia, pero quiero decir, el norte, la costa, la zona mediterránea, es o bien helenística o bien romana. Estos proceden del Egipto tolemaico, estos dos, de hecho, es desde más o menos desde el 323, estos son los tiempos de Aristóteles, más o menos, un poco después, al 30 antes de Cristo, eso es lo que llamamos Egipto tolemaico. Ahí tenemos un juego de dos aulos dobles, uno de cada sitio. En la Universidad de Reading tienen otro, pero no he conseguido enterarme todavía de dónde procede. Reading es una universidad. Ahora, la actuación que vamos a escuchar, de 3 o 4 minutos, es ahí, en la Universidad de Reading. También se han encontrado en Tayikistán y en otras partes. Hay otro muy famoso, se llama el aulos de Brauron. Este creo que no lo vamos a ver. Este se encontró en el templo de Artemisa y es de finales del siglo VI al 5 a.C., es decir, la época de Pericles y del Odeón, de la tragedia, de lo que vamos a hablar ya la semana que viene en estética. Hay otros. En Corinto se encontró otro. En Corinto había uno de estos luthiers, se sabe porque en el 300 a.C. un auleta victorioso en uno de estos festivales, los festivales dionisíacos, se celebraban en las fiestas oficiales de Atenas y eran concursos de dramas, es decir, de tragedias, de comedias y también de canto solista y también de aulos y también de cítara. Bueno, pues uno de ellos en el 300 ganó, de estos muy famosos, ganó uno de estos concursos y pagó al luthier de Corinto la increíble suma de 7 talentos, que se ve que en la época aquello era un fortunón, porque quería un aulos hecho especialmente con determinados materiales, con mecanismos, etc. Esto se sabe, pero el taller de este no se ha podido localizar. Solamente hemos podido identificar hasta la fecha en Delos, en la ciudad de Delos, cerca del templo de Apolo. Allí sí se ha ubicado, se sabe cuál era la casa y era muy famoso. Claro, los mejores o los que podían pagar más lo compraban ahí. Ustedes también lo podían comprar al vecino o al de la taberna o al que iba por la calle y me vendes tu aulos. Claro, pero no era un aulos como este. Es decir, estoy hablando de un instrumento no tan complejo como las flautas modernas traveseras, pero con una perfección y una precisión tonal evidentemente sobrada. Hay algunos más en Pydna también. Pydna es la ciudad más importante de Macedonia. Macedonia la vimos cuando vimos los Balcanes, está encima de Grecia. Está Grecia, Tracia, Macedonia, Dalmacia, Croacia, Albania, Epiro, Roma, está al lado. Lo puedo poner si les ayuda, tengo el mapa ahí, vamos bien así.
Algún ejemplar más que hay por aquí, bueno, en Berlín también hay fragmentos, hay incluso uno de estos sopranos, muy cortito, y hay algunos más. A ver si los localizo, o irán saliendo, tengo ahí una especie de chuleta, y ahora los vamos a ver. En los dibujos de Hagel, que ha estudiado sobre los que están completos, qué tonos producen, qué sonidos, en qué escalas, si tienen unos que ver con otros. Hasta donde yo sé, el estudio de Hagel, el libro no va solo de Laulós, pero tiene un capítulo específico, es el más actual y el mejor en cuanto a qué notas emitían, qué escalas tocaban, qué digitación probable poseían, etc. Hay algunos más, concretamente, estos los veremos también en un momento, son de Pompeya. En Pompeya encontramos 4 aulos casi completos, ahora los veremos, 2 más largos, 2 más cortos, que estos sí que tenían anillos rotatorios como los que hemos visto ahí, es decir, en los ejemplares de Pérgamo, este no lo he citado, Pérgamo, también en Bactria y en otros lugares. El de Pérgamo estaba bastante completo, sobre todo en estos de la época romana de Pompeya sí que estaban estas anillas de metal, y estos son muy curiosos porque se los ha hecho sonar y parece que pertenecen al mismo paradigma tonal, por decirlo así, es decir, son diferentes, ahora los verán. Tienen los agujeros en distintos números de agujeros, colocados en puntos distintos del tubo, pero todos tocan en un mismo ámbito tonal, es decir, se cree que se intercambiaban. De hecho son intercambiables, o sea, los pueden cambiar de mano y pueden combinar uno largo con cada uno de los más cortos y obtener un total de 4 combinaciones diferentes. Estamos hablando no de cualquier mortal, sino de un profesional de Laulós, claro, como los que pueda haber hoy, como los que vamos a oír, o como los que hubo en la antigüedad. Antes que ver los diseños de estos aulos, ahí sí que se ve la foto, se ve un dibujillo esquemático y otras interpretaciones de notas que aquí no vamos a entrar. Vamos a escuchar al propio Stephen Hagel en la universidad, creo que es el que está en la Universidad de Reading. A ver, lo encontraré rápidamente o no. Aulos, no, lo que busco son vídeos. Ciudades, griegos, aquí. Vamos a ver. Escucharemos primero a Stephen Hagel. Hicieron un congreso celebrando, creo que era el descubrimiento de Laulós, ahora lo cuentan ahí ellos en la leyenda. Esto hace nada, este vídeo es muy reciente, y el que está tocando es el departamento de clásica, organizando una especie de seminario sobre la música griega en marzo del 2000. Aquí está Hagel, Stefan Hagel, de la Universidad de Viena, es el que toca. Este es el de Reading. Un instrumento muy popular, de los más... ¿Por qué no se oye? Porque está desconectado él. ¿El qué? El cable. Un momento, aquí está. El cable. No, está conectado. Se dice con no. Espérate, aquí va. Como quita la quinta de Windows, no se puede. Aquí lo tenemos. Ahora lo veremos tocando. Esta es que es estática. Esto es una forbella. Aquí lo vemos. Estos aulos son más que el estándar, porque el estándar son 40-45 estén y de mucho más. Esto es una forbella, y aquí lo ven, a ver cómo puedes sacar. Bueno, sí que puedes sacártelo de la boca, sí que puedes. Y tocar sobre uno y dejar el otro, pero en los vasos y en todo lo que... Jamás se vea una auleta con un aulos doble que tenga un tubo parado, siempre tiene los dos ahí dentro. Esta es estática, sí, ahora le veremos tocando. Este es el seminario que se organizó. Este viene de Oxford. Aquí tenemos 2. Aquí se aprecian las anillas también.
Es decir, se construyeron en hueso, en bronce, en madera. Los del Louvre son, creo que sí, lo tengo por aquí. Los del Louvre están construidos, creo que en madera de sicómoro, que era una madera perfecta. Los del Louvre y los de Elgin están construidos en sicómoro. El de Pydna en hueso. Y el de Pérgamo en bronce. Es decir, que es un instrumento, ya no será plata, como las flautas actuales no son de plata tampoco, ¿no? Es una aleación, me imagino que les ponen un baño por encima. El material con el que está construido no afecta tanto al timbre dentro de unos ciertos límites, claro. Si usamos cualquier trozo de metal, entonces sí. Bueno, pues como aquí no hay... Ah, sí que lo veo. Que tengo otro que se le ve mejor. Él es estilo. La caña, los oboístas siempre estamos así. Ay, es que la caña está seca, ¿qué? Siempre hay una explicación. Pero es verdad, falla el sonido a veces. Bien. Veíamos por otras clases. No hacen falta dos personas para producir dos sonidos diferentes. En el caso de la voz sí, en otros casos no. Pero vamos a colocar las piezas, a ordenarlas un poquito para las partes del problema, digámoslo así. Lo que a nosotros nos interesa no es tanto que los instrumentos dupliquen ambos la misma melodía, o la de la voz, o la del instrumento que acompañe, que eso se acepta, eso está ahí, los instrumentos existen. Es decir, si tengo los mismos agujeros, esa posibilidad existe. Y probablemente se usó y nada que objetar. Ahora bien, esto no se cumple en el caso de que el tubo sea diferente. Evidentemente no pueden dar la misma melodía, eso es lo primero. En segundo lugar, lo que nos interesa no es tanto eso, que eso es obvio que también ocurrió, que los dos tubos se dupliquen uno a otro o dupliquen a lo que sea, sino la posibilidad de que, por ejemplo, uno emita una nota pedal sostenida sin más y crea una suerte de ambiente armónico, o incluso que los dos tengan la misma digitación o no, es decir, el mismo, sean iguales o no lo sean, que eso ahora da igual, se puedan cruzar, una especie de cruce de intervalo, es decir, admitamos que no están emitiendo
melodías independientes, sino simplemente una especie de arpegio o algo así, esa posibilidad también existe, y sobre todo la de que toquen dos melodías diferentes, como se está ilustrando aquí. Tanto en el caso de que sean iguales como de que no lo sean. Si son iguales, tienen pocos agujeros, evidentemente el rango melódico disponible es más limitado. Pero algunos de los hablos que vamos a ver tienen 7 y 9 agujeros. Ahora hay que hacer la contra también. Ya, pero si estamos con una mano en cada tubo, no podemos accionar los 9 agujeros. Siempre estamos limitados al juego de 4 dedos. Es decir, todo es cierto, pero no solo una de las afirmaciones, que es la que predica que el concurso simultáneo de sonidos no ocurrió hasta un cierto momento. Ya veremos en el caso de la tragedia cómo había concursos de corodia y también de aulodia, y que el mismísimo Platón reclama jurados diferentes, porque dice que no es lo mismo. Es que los jueces que juzgan en estos festivales a la aulodia y el concurso de los instrumentos no puede ser el mismo tipo de especialistas o gente vinculada que el que juzga a los coros. Esto ya lo aclararemos. Vamos a escuchar otra que se le ve mejor a Stephen Hagen, se ve mejor todo, la de frente, que es esta. Respiración circular, no sé si se han fijado, nuestro amigo que toca flautas, claro que vamos a fijar a la primera. Si observan, verá que en algún momento parece como que hincha los carriles, los deshincha, pero el sonido no se interrumpe. Se llama respiración circular. También durante la época griega y después también romana, algunos tenían pequeños orificios, lo llamamos oídos actualmente, para producir armónicos, y también en algunos aumentaban la campana o hacían cuerpos resonadores al final. Eso modifica el timbre, eso tampoco afecta para nada a las notas que se producen. Es decir, las 4 posibilidades son reales que hemos apuntado, que ambos tubos hacen la misma melodía, o bien duplican la del cantante o la que sea, instrumental que está ahí. Que ambos tubos, aun teniendo los mismos agujeros, evidentemente si no los tienen, no. Que ambos tubos puedan hacer una especie de cruce de intervalos o drona cruzada o algo así, como harían las fanfarrias de metales que también existían en los ejércitos romanos. Un metal, claro, no da tantas notas de esta época, da los primeros armónicos, pero a ver si no puedes hacer arpegios para arriba y para abajo. Si los metales son los metalistas, perdón,
son los más diestros en hacer este tipo de cosas. Prácticamente todo lo que tocan son armónicos. Aunque tengan sistemas de las modernas, digo, de pistones y eso, que corta el tubo y la larga, da igual. Tú la cortas porque pichas un pistón, esa nota que das hasta donde da el tubo, esa es natural. Pero todas las demás que dé sobre esa posición son armónicos, están continuamente haciendo estas cosas. Todas son posibles, incluso la de que uno de ellos acompaña a otro también, e incluso la de que cada cual ejecuta una melodía ciertamente, de un ámbito restringido. A ver si una melodía en un ámbito de cuarto va a dejar de ser una melodía. Llamamos melodía a la sucesión de varios sonidos según ciertos criterios que varían según épocas y culturas. Lo que vamos a ver hoy, creo que lo he dicho al principio, pero no recuerdo si he sido tan preciso, es más bien la parte técnica del instrumento, y lo que estamos viendo aquí, mientras que en la clase de la tragedia, o en una independiente, ya veré, si me cabe todo, intentaré ajustarlo, en estética veremos cosas más propias de la vida de los auletas, quiénes fueron famosos, o qué oficios había, detalles más, digamos así, sociales. Hoy más técnicos, el próximo día más sociales. En un momento vamos a ver también los aulós de Pompeya, que son los más curiosos, pero para eso hay que volver a Stephen. Y después acabaremos escuchando alguna demostración más de aulós de otros diferentes. ¿Han visto ahora el modelo más largo? Bueno, este es el trabajo publicado en el 2010 de Stephen, y aquí en muchos de los diagramas, en algunos no me referiré a nada porque está haciendo análisis de las notas y otros enredos que aquí ahora no vienen al caso. Pero muchas veces se ve el dibujo arriba y la foto abajo. En este caso estamos viendo la foto del aulós del Louvre. Como ven, son dos tubos de igual longitud, aquí se inserta la caña, y que tienen diferente número de agujeros y en diferente posición. Aquí hay 4 y 4, 8, aquí hay 2 y 3, 5 y 1, 6. En algunos casos hay también un agujero para el pulgar, aquí no sé. Aquí estos son algunos de los ejemplares que hay en Berlín. Este no sé de dónde proceden. Y aquí vemos de nuevo lo mismo, 2 y 3, 5 y 1, 6. Aquí 7, pero a distintas distancias del tubo, que es aproximadamente igual. Está desplazado, ¿no? Es aproximadamente igual. Estos dos tubos, hombre, se puede, en algunas determinadas melodías podrías poner aquí una posición y aquí otra y que sonase la misma, ¿no? O sea, se puede, pero a un nivel de complejidad excesivo no se puede. Ya sería el colmo que para demostrar cuáles eran los mejores les construyesen cada instrumento, cada tubo de forma diferente para ver si eran capaces de hacer lo mismo. Vamos, sería el colmo de la historia morrocotuda. No sé cómo llamarlo. Aquí vemos otro, bueno, estos son estudios de las afinaciones, es decir, se han analizado todos los ejemplares completos que hay, se los ha hecho sonar, a veces mejorando lo que hay que mejorar, y lo que se observa es que hay una especie, la mayor parte de afinaciones o de registros que emiten se agrupan en torno a 184, aquí lo ven, aquí está la mayor concentración. Eso corresponde a un tubo de aproximadamente 45 centímetros, contando la caña. Por eso se habla de una especie de aulós estándar en las representaciones. Tratan de representar esa proporción cuando pintan vasos, etc. Pero aulós, ya les he dicho, había de 4, si no de 5 tamaños. En fin, en la clase de la tragedia completaremos estas cosas. Aquí vemos una comparación que hace de aulós. En este caso está el de Pydna, este es el de Pydna, el de Corinto y los dos del Louvre. Esto no son fotos, pero evidentemente son representaciones exactas de la distancia, los agujeros, etc. Ven como estas dos, en el caso de Pydna, son parejos algunos, pero evidentemente no. Este empieza antes, estas notas. El caso de Corinto, solamente hay uno, o el caso del aulós del Louvre, son completamente diferentes. Bueno, había otro aquí, lo había visto. Este es el de Reading, de la Universidad de Reading, donde estaban tocando estos hace un momento. Este es más simple. Aquí vemos otra comparación de tubos y diámetros, pero en este creo que se han igualado. Este no lo vamos a considerar aquí. El capítulo es muy bueno. O sea, yo solo he escogido las imágenes y los datos. No vamos a entrar aquí en digitaciones ni problemas, que eso ya. Estas cosas de momento están donde las están viendo.
Reading, en Berlín, en Oxford, la gente que les estoy mostrando. Aquí tenemos los aulos de Berlín, evidentemente igual, lo mismo. Están ligeramente desplazados en esta foto, pero para nada, el mismo número de agujeros. Ni en la misma posición, ni nada. Aquí vemos otro, este no lo tengo identificado, no sé si corresponde a otro aulos. Este no les puedo comentar mucho, pero aquí se ilustran los mecanismos. Son parecidos a los que todavía se ven en dulzainas, en algunas, o en flautas traversos de 1700, cuando todavía no hay ese tipo de digitación. A veces puedes tapar uno y a veces dos, depende. Pues fíjate si no hubo que esperar 1000 años más para redescubrir tantas cosas. Estas son las flautas, los aulos de Pompeya. Son muy curiosos por lo que les he citado. Estos son de la época romana, estos sí que son después de Cristo. En Roma el aulos alcanzó todavía más perfeccionamiento y difusión, aunque se suele leer en los libros hasta el otro día, que en Roma, en el periodo romano, después del año 1, digámoslo así, el espectáculo teatral decayó en el sentido clásico. Eran espectáculos cantados, lo leerán en el programa y ya lo aclararé yo también. Todo lo que hoy nos representan en Mérida y donde ustedes quieran, tragedias, comedias, todo eso, no eran espectáculos declamados, hablados como hacemos hoy, ni en verso. Eran en verso, pero era una lengua tonal que era el griego clásico y encima estaban cantados. Todo esto así fue como ocurrió. No sé por qué me he ido tan lejos. Sí, por aquello que se lee de que durante la época romana este tipo de cosas decayó. Cuando tú lees historias del teatro, de estas que hacen pues artistas y gente de teatro, etc., no eruditos de estos, pues lees cosas así, como que durante Roma la tragedia fue desapareciendo, el elemento musical cada vez perdió más importancia y se fue más a un teatro declamado como lo hacemos hoy, hablado, si quieres con versos a veces, etc. Pero esto no es una visión correcta. O sea, los espectáculos de masas durante la época imperial seguían en Roma y en los grandes puntos, los teatros estaban ahí y los miles de ciudadanos igual. El aforo típico, que había de todos los tamaños, de un buen teatro eran 15.000 espectadores, que en fin, se dice pronto. No sé cuántos caben en Sagunto, pero un puñado. Parece que no caben muchos, pero seguro que 3.000 o 4.000 en Sagunto caben. Bueno, aquí vemos los aulos de Pompeya, que como les he comentado antes, son intercambiables. Es decir, tú puedes juntar cada uno de los más cortos con los dos más largos o viceversa y cambiártelos de mano, y todos emiten notas, no lo he dicho, pero la escala de tiempos de Roma es la diatónica, ya lo diré en la tragedia también. En tiempos de Grecia es la más popular, la más extendida. Luego los músicos profesionales y en circuitos más eruditos y teóricos y eso, incluso llegan a especular con cuartos de tono y cosas que veremos en estética. Pero esto no es la música que habitualmente las masas pueden consumir. Hubo intentos. En el siglo V hay un fenómeno que es el del que se queja Platón, ya lo veremos con un poco de detalle, se llama la nueva música. Es decir, los poetas, los compositores, porque escribían tanto, a veces había gente que escribía la música, la calculaba, hay un sistema de notación, ya lo aclararemos. Los compositores o poetas, como los quieran llamar, y los intérpretes comenzaron a inventar cosas, a mezclar unos géneros con otros, unas escalas con otros, a construir instrumentos transpositores. Hay un tipo de aulos citado en la literatura que parece ser, se llamaba multitonoi, que parece ser que podía tocar en diferentes, no voy a decir tonalidades para que no pensemos enseguida en esto, en diferentes escalas. ¿Cómo se dice una tonalidad si no hay armonía? Pues igual, ¿no? Digo yo, ¿no? Canción monofónica, claro que la hay, si hay un centro tonal, pues eso. Los aulos multitonoi parece que permitían la modulación o algo parecido. No voy a decir entre octavas, puede que sea entre cuartas según los modos antiguos, etc. Igual que el barbitos famoso. El barbitos, que ya lo leerán en programa, esta especie de lira enorme con 20 cuerdas, se supone, se cree que se construyó, se inventó para eso precisamente, para no estar limitados a un único rango de octava o de un par de cuartas en ciertos modos, sino poder afinar más cuerdas y poder tocar en más tonalidades. Bien, pues la familia de los aulos multitonoi, de los cuales no hemos encontrado ningún ejemplar, pero se sabe que existieron, es una familia más humilde, es decir, no tan extendida. Aulos, ya les digo, por todas partes. Claro, pues si hay fiesta,
y sobre todo bebes y cuando ya has bebido quieres jaleo y bailar y dar palmas está bien, pero es que el aulos es muy apropiado para estas cosas. Bueno, estos son los 4 aulois de Pompeya, se encontraron juntos y por eso se supone que eran un juego que quien lo tocaba pues le permitía hacer estas cosas, combinarlos en modos diferentes para tocar músicas diferentes. Y los tenemos también representados con las notas que dan en terminología anglosajona, los modos correspondientes, y aquí ven los agujeros. Claro que a veces coinciden, sí, pero eso depende de muchas cosas. De la longitud, del diámetro. Estos son los más completos que hemos encontrado. No estoy seguro, no, el que él estaba tocando eran los del Louvre, exacto. Que eran tan largos, no me acordaba que eran tan largos los que tocaba Hagel. Aquí los vemos otra vez representados. Esta es notación del papiro de Berlín, de uno de los papiros de Berlín. Es un estudio muy completo. Claro, no me voy a meter en tanto enredo ni por mi cuenta tampoco. Esto solamente está aquí a fin de ilustrar que el mundo clásico tenía instrumentos perfeccionados, formas y prácticas y usos que llamamos hoy muy distantes de la monodia que continuamente se repite, y el unísono, que esta situación pues alguien lo tiene que decir, y hay gente que lo está diciendo, pues aquí hay uno más. Gracias, Stephen. Aquí tenemos el aulos helenístico, esto ya no tiene más trascendencia. Aquí hay aulos hipotéticos que se han reconstruido para intentar aparejarlo con lo que sabemos de los sistemas de notación griegos. El primero se ideó en el siglo IV y ahí tenemos un fragmento del Orestes de Eurípides donde está el texto y hay una indicación de notas para el aulos en determinados puntos simultáneas. O sea, no nada de seguir el texto, sino una especie de drona pedal o un bordón, pero con esto ya lo documentaré en la siguiente clase. Y aquí vemos de nuevo aulos hipotéticos para cierto tipo de escala, reconstruidos, la longitud. Creo que es la última, no, aquí uno más, así ya me acuerdo. Aquí, este es el espondeio, son tipos, por elegirse dentro. Este es el aulos de Reading, el original, está un poco completamente deteriorado, doblado, en mal estado. Se ha reconstruido, aquí se ven también algunas de esas anillas. Esto no sé si es un cuerpo que se pueda intercambiar o no, sé. En este caso, este es un aulos reducido, un tamaño más pequeño. Y esto ya son cálculos, aquí no hay más. Bueno, aquí nos quedan unas cuantas imágenes, no sé cómo voy de tiempo, sí, da tiempo, quedan casi 10 minutos. Esta simplemente es un aulos etrusco. Sí que hay una zona actual en los Balcanes, yo lo hice observar en la sesión que hicimos de los Balcanes, no sé cuál han visto, si la de Georgia o no, que es Croacia. En la costa de Croacia, esta es Italia, esta es Italia, enfrente aquí está Albania, Grecia, ¿no? Pues aquí hay una península, así, un piquito, que se llama Istria. En esa península está la escala Istria, que ya lo dije, solo se encuentra ahí, es una escala pentatónica pero con semitón, es una cosa un poco extraña. No se encuentra en ninguna parte. Ahí también, bueno, en las prácticas folclóricas actuales se usan aulos dobles o flautas dobles, es decir, aerófonos, sino polifónicos, difónicos, para acompañar también estos cantos. Aquí podemos comprobar que los dedos, puede que sí, puede que no, aquí se puede discutir. ¿Están en el mismo sitio o no? Este es un aulos etrusco. Los etruscos fueron un pueblo anterior a Roma. Dicen a veces que el único que Roma barrió. Roma apretaba pero no ahogaba. Es decir, yo te conquisto, tú me pagas a mí, paga a Dios lo que es de Dios, dicen a César lo que es de Dios. Tú paga tus impuestos a Roma, no te pegues con el vecino y adora a los dioses que quieran. En ese sentido eran tolerantes. El paganismo era tolerante mientras que el cristianismo no lo fue. Pero de los etruscos se dice que es el único pueblo que Roma barrió, que no dejó prácticamente nada. Se dicen que provienen de ellos, este también es etrusco, bueno, ya hemos visto antes otros mucho más antiguos, aulos dobles, evidentemente. Este es un mosaico romano, no sé, ya lo vimos en una de las sesiones, estos son castañuelas, las manos no están en el mismo punto del tubo. Aquí vemos otro que no se puede apreciar muy bien, está muy ampliado,
no podría afirmar si está en el mismo punto del tubo o no. Y esta es una representación artística de Alma Tadema, un pintor romántico, amigo de Mahler y de Alma Mahler y de todos estos. Bien, pues solo nos queda escuchar un par de aulos más, muy cortitos, y con esto se acaba. Esta es la siguiente. Para que se hagan una idea de las posibilidades que entraña esto. Aquí tenemos otro estudioso de estas cosas. Está interpretando una pieza griega. El intérprete se llama Michael Vereno, con V y R, Vereno. Todas estas piezas que están viendo aquí, estas creo que ya están en la página, ¿no? Porque la sección de ciudades antiguas, de civilizaciones antiguas, está en el bloque 2, Orígenes. Sí, porque tú me preguntaste ayer por claro, ellas y las todos tenía. estos que están viendo aquí, los que no van a ver, que yo tengo por ahí, eso ya están. Y otras polifonías es un tema que todavía nos costará un poquillo. Pero si entran en el segundo bloque, Orígenes, buscan las civilizaciones más recientes y dentro de Grecia podrán pincharlos todos y escuchar los que quieran. Aquí hay uno más, tengo tres, estaba interpretando el himno de Mesomedes, tiene otro, el Papiro Berlín, lo puedo poner, y después oímos uno muy cortito, cualquiera de estos dos, es otro constructor de aulos moderno, pero toca con un registro soprano para que lo aprecie. Por ejemplo, a ver si es este. Tenemos tiempo, si quieren oímos la tercera y si no, no. Esta es muy cortita y estas son las que quiero, al menos una de las dos. Ah, sí, este es el también. He dicho que es el mismo, puede que sí, puede que no, Sí, no acaba. Sí, sí, en un ¿cómo se llama? ¿En un concierto? En un concierto, no, en una conferencia que se hizo sobre ese tema en Berlín. Ajá.
pues ya ves si es complicársela, ¿no? Construir un instrumento con dos tubos diferentes para dar las mismas notas. No es de este mundo. Esa sí que no tiene pelo ni color. El intérprete se llama Anton Platonov y esta es la última, si quieren esperan. Por no enrollarme después y así la dejo acabar. El aulos se cree procedente de Frigia, el aulos griego concretamente, que se usaba en la tragedia. Y está vinculado, ya lo saben, a la tragedia desde los primeros momentos. Y esta vinculación se mantiene hasta el final de los espectáculos dramáticos. Es decir, eso de que en Roma solo tocaban tibias y flautas simples y ya no les interesaban los espectáculos de masas, esto es una ficción. Hay espectáculos sangrientos, si quieren, como los cristianos devorados por los leones o las luchas de gladiadores, todo eso está ahí, son espectáculos de masas. Pero sigue habiendo también espectáculos de masas, tragedias, comedias, menos, es cierto, el número, bueno, pues eso es lo que parece. El número de autores de tragedias y comedias que nos es conocido de lo que llamamos periodo helenístico es bastante superior al que nos es conocido de la época romana hasta que cae el imperio. Pero yo creo que no se pueden comparar las cosas. Bueno, no hay más que mirar Grecia. Bueno, Grecia realmente en tiempos de Alejandro llegó a ser un gran imperio que llegaba hasta la India, Alejandro Magno. Pero quiero decir, el mundo romano sí es un imperio, sí abarca todo el Mediterráneo, ciudades, bueno, hay un tráfico de gente impresionante, estos se van a cualquier puerto importante y eso no es evidentemente mi pueblo, dicho con todos los respetos, sino que es una ciudad mucho como Alicante o más grande, y allí hay de todo, en efecto, sobre todo movimiento de gentes, de ideas y de datos.
citando a Chaplin, a Charles Chaplin, podríamos decir eso: gracias Stephen, gracias Michael, gracias Antón, por decir las mismas cosas con diferentes sonidos. La próxima semana más, os veremos que sea mejor.